El 18 de enero es una fecha importante para la vida de la Iglesia porque desde 1908 marca el inicio de la Semana de Oración para la unidad de los cristianos. Desde 1908 la Iglesia Católica, en un esfuerzo ecuménico, se ha congregado con cristianos de diferentes iglesias para unirse en una oración todos juntos, precisamente por la unidad de los cristianos. El esfuerzo ecuménico tiene precisamente el propósito de reunificar a todos los cristianos dentro de una sola iglesia en cumplimiento de lo que Jesús quiso y anunció justamente en la última cena, según lo que vemos en el Evangelio según San Juan, que todos sean uno. Que todos sean uno significa que todos sean una sola iglesia. Y esta separación de cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia es algo que no cumple con ese deseo de Jesús, y como advierte la Iglesia a través de su decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, uno de los decretos del Concilio Vaticano II, estas divisiones abiertamente repugnan a la voluntad de Cristo y son piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. El movimiento ecuménico consiste en el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Y tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por tanto pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones entre ellos. En segundo lugar, el diálogo entablado entre especialistas de las diferentes iglesias o comunidades en encuentros formales celebrados dentro de un espíritu religioso. Pero también una de las actividades principales del movimiento ecuménico es la oración por la unidad de los cristianos. Y así como te digo, desde 1908, la Iglesia a partir del 18 de enero convoca a cristianos de diferentes iglesias a que se unan a nosotros en esta semana de oración. Y hay un tema de reflexión que se propone por el Santo Padre cada año. En esta ocasión, en 2019, el tema que ha propuesto el Papa Francisco es "Actúa siempre con toda justicia". Anteriormente, a partir del inicio de su pontificado, en 2014, el Papa propuso como tema "¿Es que Cristo está dividido?". En 2015, Jesús le dice "Dame de beber". En 2016, "Destinados a proclamar las grandezas del Señor". En 2017, "Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia". Y el año pasado, 2018, "Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder". Así es que la Iglesia, junto con muchos otros cristianos que participan de esta semana de oración, estará reflexionando acerca de este tema "Actúa siempre con toda justicia" y orando con todo su corazón por la unidad de los cristianos. Y así este octavario termina el 25 de enero con la celebración de la conversión de San Pablo, nada menos que el apóstol de los gentiles, alguien que, como recordarás, primero persiguió con ahínco a la iglesia que fundó Cristo Jesús, pero después tuvo un encuentro cara a cara con él, y a partir de ese entonces se convirtió no solo en un gran defensor de la Iglesia Católica, sino en uno de sus principales promotores, extendiendo el mensaje del Evangelio por una buena cantidad de destinos externos al pueblo de Dios. Así pues, como buenos católicos, unámonos en este espíritu ecuménico a lo largo de este octavario, teniendo siempre presente en nuestras oraciones a nuestros hermanos separados. Además, fomentemos un diálogo que suscite la reunificación. No diatribas que lo único que hacen es herir, ofender, con palabras hirientes, con palabras en ocasiones sarcásticas, sino es que vulgares, mofándose de aquellos que no comparten la fe. El propósito del ecumenismo es reunificarnos. El propósito del ecumenismo no es entablar una apologética cuyo único propósito sea derrotar al otro demostrándole que está mal con tal de enarbolar que uno tiene la verdad, porque ese no es el objetivo. No debemos olvidar que, como también señala este decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió
a la Iglesia. Pidamos pues al Señor que a lo largo de esta semana toque los corazones de todos los cristianos para que sepamos unirnos en un solo cuerpo como Él lo ha querido. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.